Hola chicos, vamos a repasar el procedimiento de la división, pero antes de eso vamos a recordar los términos de la división. Tenemos el dividendo, que es el número al que voy a dividir. Tenemos el divisor, que es el número por el cual lo voy a dividir. Tenemos un cociente, que va a ser el resultado de esta división. Y por último, el resto, que es lo que nos va a sobrar en la división. Recuerden que en algunas oportunidades el resto puede ser exacto, es decir, que nos dé 0, o nos puede dar diferente de 0, que no es exacto. Bien, vamos a comenzar con el procedimiento de la división. Tenemos el dividendo y el divisor. Lo primero que debemos hacer es seleccionar un número del dividendo para poder comenzar a dividirlo con el divisor. Siempre tenemos que ver que el dividendo seleccionado tiene que ser mayor o igual al divisor. Entonces vamos a ver número por número hasta llegar al primer número posible que podemos dividir. Por ejemplo, el primer número que aparece, la primera cifra, es el 1. El 1 es menor que el divisor, así que solito no lo podemos dividir. Si le agregamos el 2, formamos 12. ¿Y qué sucede con 12? 12 sí es mayor que 5. En este caso, mayor que el divisor. Entonces, ya podemos seleccionar el número 12. ¿Qué sucede con estos dos números? Quedan un rato en pausa, es decir que no los vamos a usar por ahora, sino que después en un ratito. Por ahora quedan ahí esperando. Solo me voy a enfocar por ahora en el número seleccionado, en este caso el 12. ¿Cómo seguimos ahora? Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces entra el número 5 en el número 12? ¿O 5 por cuánto me da 12 o cerca de 12? Pero ese número cercano, recuerden que siempre tiene que ser menor. Entonces pensamos, por ejemplo, 5 por 2 es 10. Es un número cercano, así que el número indicado es el 2. Recuerden que esto es siempre prueba y error. Puede ser que este número sea el indicado o no. Nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos resolviendo. Una vez que encontramos el número, lo colocamos en el cociente y seguimos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 2 por 5 o 5 por 2, porque recuerden que la multiplicación es conmutativa, es decir, que el orden de los factores no va a alterar el resultado, es decir, va a ser el mismo. Entonces decimos 2 por 5, 10. Para llegar al número seleccionado, en este caso 12, me faltan 2. Volvemos. 2 por 5 o 5 por 2 es 10. Para llegar a 12 me faltan 2. ¿Dónde coloco ese 2? Debajo del 2. En el resto parcial. En otras oportunidades ya hubiésemos terminado aquí, pero ahora recuerden que tenemos estos dos números que nos están esperando y lo vamos a utilizar. ¿De qué manera? Una vez que encontré este resto parcial y observé que es menor que el divisor, continúo de la siguiente manera. Voy a bajar uno de los números que nos está esperando, ¿sí? El número siguiente, y lo voy a colocar al lado del resto parcial que obtuvimos. Entonces ahora vamos a tener que dividir 28 dividido 5. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que lo hicimos al comienzo. Tengo que pensar cuántas veces entra el número 5 en el 28, o 5 por cuánto me da 28 o cerca de 28. El número 28 no está en la tabla del 5, así que voy a tener que pensar en un número que esté cerca. Por ejemplo, 5 por 4 es 20,
5 por 5 es 25 y nos fuimos acercando. Si yo sigo, 5 por 6 es 30. Si nos ponemos a pensar cuál de los dos está más cerca, es el número 30. Pero recuerden que yo no me puedo pasar. No puede ser mayor a este número que yo quiero dividir. Entonces me voy a tener que quedar con la primera opción, que es 5 por 5. ¿Dónde voy a colocar ese 5? En el lugar del cociente, al lado del 2 que ya utilicé. Entonces ahora seguimos otra vez con el próximo paso. 5 por 5 es 25. Para llegar a 28 me faltan 3. Y lo coloco debajo del 28. Como también un resto parcial. Siempre tenemos que observar que ese resto parcial o el final tiene que ser siempre menor que el divisor para poder continuar o terminar. En este caso sucede eso, así que voy a continuar. ¿Por qué digo continuar y no terminar? Porque aún nos queda un número por utilizar, entonces no la puedo terminar. ¿Qué voy a hacer con este número? Lo mismo que con el anterior. Lo voy a bajar al lado del 3 y me queda el número 31. Es decir, que este es el número que voy a tener que dividir por el número 5. ¿Qué es lo que debo hacer? Preguntar cuántas veces entra el número 5 en el 31 o 5 por cuánto me da 31 o cerca de 31 que sea menor. Dijimos antes que 5 por 5 era 25. Estamos cerca, pero todavía hay otro más cerca. Si pasamos a 5 por 6 es 30. Y ahí está el número más cercano. Entonces, en el cociente vamos a colocar el 6. ¿Cómo seguimos? Diciendo lo siguiente. 6 por 5 o 5 por 6 es 30. Para llegar al 31 me falta 1. Y ahí obtengo el resto. ¿Cómo sé si la puedo terminar a la división? Primero observando si tengo algún otro número para bajar. No tengo otro número para bajar. Entonces me queda por observar el resto. Si es menor que el divisor, la división se terminó. Es decir, que en este caso 1281 dividido 5 nos da como resultado 256.